Hola, saludos a todos, buenos queridos amigos y suscriptores a este canal. Hoy quiero compartir con ustedes un poco sobre el tema de estos sensores inductivos, cómo es la conexión, un poco de la conexión y su funcionamiento. Bueno, aquí enseño lo que es la electrónica de mi máquina. En esta parte vamos a tratar de que el celular nos enfoque mejor. Bueno, ahí se logra apreciar. Tenemos lo que es la conexión de cada uno de los sensores del eje X y del eje Y. Bueno, aquí entonces se aprecian 4 conexiones. Disculpen, PU-XY. Esta es la salida del voltaje. El controlador alimenta cada uno de los sensores con 24 voltios. Al extremo contrario, negativo, de color moradito, de color verdoso, es la entrada de corriente positiva. Y aquí en límite Y-, llega la señal que le envía el sensor cuando llega a ese límite de X-, y le sigue X-. Solamente esas 4 conexiones: negativo, negativo, Y-, X-, y PU-XY, que son 24 voltios. En otras aparece 24 voltios. Así sería la conexión. Miren, observen. He utilizado estos cables, estos colores, pues eran los que tenía a la mano, los colores. Los otros no me alcanzaban. Bueno, algo que también les quiero mostrar es el sensor del eje Y. Miren dónde está. Al final de toda la máquina está posicionado el sensor del eje Y. Y en el eje X está en esta ubicación. Ya cuando el cabezal llega a esta parte, debe de hacer el contacto cercano al sensor para que éste se pueda activar y mandar el pulso. Entonces observen dónde están ubicados mis sensores en mi máquina. He puesto la máquina fuera de los sensores. Mire, hay una distancia a llegar al fin de la guía. Vamos a mostrarlo por acá. Todavía le falta un recorrido para llegar al final de la guía. Igual sucede con el cabezal, está retirado del eje. Ahora voy a pasar a encender la máquina. El movimiento de la máquina debe ser en dirección, debe moverse en dirección donde están los sensores. Si la máquina no se mueve en esta dirección, se mueve al sentido contrario, debemos configurar estos parámetros del movimiento de los motores en el controlador. Esto lo podemos hacer desde la PC o directamente desde el panel del controlador. Entonces recuerdo el movimiento del cabezal en dirección al sensor y el eje, totalmente todo el eje X en dirección al sensor, o sea, hacia la parte de atrás, no hacia adelante.
Bueno, procedemos a encender la máquina y a identificar el movimiento de la misma. El cabezal en dirección al sensor, y en aquel extremo ya está el LED encendido y aquí lo podemos observar. Listo, la máquina ha establecido su punto de origen en cada uno de los dos ejes X y Y. Bueno, algo más para tener en cuenta: he separado el cabezal del sensor. Miremos que el sensor está apagado, el LED no está encendido, pero cuando acerco algo metálico, este se enciende. Nuestro LED no puede estar encendido si no hay nada cercano a ello. En ocasiones nuestro sensor queda activado por la parte metálica de nuestra máquina, la estructura. Entonces hay que tener en cuenta de que el LED no puede estar encendido solo cuando el cabezal o lo que nosotros el sistema que se tenga para el eje X lo active. Eso es algo para tener en cuenta, y de esta forma podemos testear o comprobar de que el sensor también está funcionando. Bueno, voy a pasar a explicar un poco sobre el funcionamiento electrónico de los sensores. Espero sigan viendo el video y podamos aprender un poco más sobre estos sensores. Bueno, quiero enseñar estos dos sensores. Uno es PNP, bueno, aquí podemos observar, y el otro es NPN. Físicamente son similares, muy similares o similares, solo que electrónicamente no funcionan de la misma forma, y eso les quiero de pronto enseñar en esta parte. Estos sensores por lo menos dicen que trabajan entre 10 a 30 voltios cada uno de ellos. Les recuerdo, uno es PNP y el otro es NPN. En esta parte podemos encontrar la P, que algunos aquí tenemos en cuenta para referenciarlos como sensores positivos, y sensores negativos con la N. Voy a pasar a otra imagen. Podemos observar el sensor PNP. Por acá tenemos la entrada de corriente positiva, ponerlo con color rojo, y en esta parte corriente negativa, vamos a ponerlo con el color negro. Podemos observar que en esta parte pasa la corriente negativa y alimenta el sensor. Y en la parte del positivo entra la corriente y alimenta el sensor. Pero miremos esto aquí. Esto es lo que yo quiero que ustedes logren comprender. Este cuadradito verde es lo que el sensor va a alimentar o le va a enviar la señal. Entonces aquí podemos observar que entra corriente negativa, alimenta un relé, un relay o un pequeño dispositivo para que se active cuando algo metálico esté al frente del sensor. Entonces aquí llega corriente negativa, pero para que este relé o lo que tenemos aquí conectado funcione,
requiere de corriente positiva. Entonces, el ciclo de circulación de la corriente va a ser positiva. Por esto se dice que estos sensores son positivos, porque por su terminal de salida va a salir corriente positiva. Entonces, el relé aquí está por esta pata cargado de corriente negativa y por esta se le suministra corriente positiva. Si miramos el otro sensor, el NPN, tenemos entonces corriente positiva de entrada, corriente negativa y observemos, la corriente positiva va a alimentar el relé, pero para que él funcione requiere de corriente negativa. Entonces el flujo de corriente va a ser en sentido de la corriente negativa. Entonces, ¿cómo sé qué sensor debo utilizar? Si uno de salida negativa, de corriente negativa o positivo. Entonces tenemos que tener en cuenta lo que nos dice el diagrama o manual de nuestro controlador. Podemos observar nuestro controlador que viene para este tipo de switch sencillo, que aquí se pulsa y se activa. Entonces, un conector, pongamos lo que viene acá y el otro acá. Estos tienen 3 conectores. Vienen normalmente cerrados y normalmente abiertos. Eso después lo podemos tomar más adelante. Entonces, estas son las entradas de señal a nuestro controlador. Entonces aquí entra la señal. Al límite más, al límite menos, a límite Y más, límite menos Y. Pero qué tipo de señal le va a entrar, si es corriente positiva, porque aquí tenemos corriente positiva, o corriente negativa, GND, que es negativo. Pero aquí no está conectado, pero sigamos esta ruta. ¿A dónde va? ¿Por dónde va? Y aquí sube y está conectado a GND. Entonces, ¿cómo se alimenta nuestro controlador? Nuestro controlador se alimenta con corriente negativa, porque si nosotros seguimos la ruta, llega aquí a GND. Pero no significa que yo puedo coger ese GND. Mi placa también me muestra aquí que tengo otro conector. Aquí podemos tener otro conector de corriente negativa. Vamos a hacerlo un poco al lado. Entonces yo puedo utilizar también esto. Entonces pasar toda esta línea, hacer una línea aquí y conectarla aquí a GND. Entonces, ¿qué tipo de sensor necesito? Requiero uno que me permita pasar la corriente negativa hacia el controlador. Entonces, ¿qué tipo de sensor? Por eso se utilizan los NPN, que deja o permite pasar la corriente negativa. Vamos a mirar otra imagen. Bueno, esta imagen no logré conseguirla más nítida, más clara, pero vamos a comprender la conexión de estos sensores. Entonces, tienen 3 cables, 3 conectores. El color café, corriente positiva. El manual nos dice que de 5 a 25 voltios nos puede suministrar este pin para alimentar los sensores. Entonces entra corriente positiva a cada uno de los sensores. GND, que es corriente negativa a cada uno de los sensores. Pero estos sensores, como son N negativos, NPN negativo, por su señal
va a salir corriente negativa. Entonces lo que va a hacer es de corriente negativa hacer el ciclo y retornarle la señal al controlador. Entonces cada vez que algo está cerca al sensor, este envía la señal. Entonces de esta manera podemos nosotros conectar nuestros sensores, este tipo de sensor, porque también podemos utilizar, bueno, vamos con la imagen, disculpen, este tipo de switch, que es más sencillo, no requiere la alimentación positiva, solamente contacto entre el negativo y la entrada de señal de cada uno de los ejes, sea positivo o sea negativo. Y aquí tenemos los ejes para este Z, es para el cabezal, esos cabezales que tienen sensor de altura, y U es para la cama. Bueno, espero que puedan comprender un poco la función de cada uno de estos sensores y tener en cuenta cómo se utilizan. Bueno, muchísimas gracias, espero que les sea de ayuda.